Buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Bernal, pertenezco a la Fundación Humedales Bogotá. Esta fundación fue creada en el año, bueno, comenzamos en el año 2011 y pues soy uno de los socios de la fundación y hoy les traemos el tema Los humedales de Bogotá. Si ustedes ven esa bonita foto, es del humedal La Conejera. El humedal La Conejera queda en el extremo noroccidental de la ciudad, en la localidad de de Suba, en la localidad de Suba. Y lo que ustedes ven ahí es un paisaje bastante, podríamos decirlo, campestre dentro de la ciudad. Como les digo, es el borde noroccidental de la ciudad y detrás de todos esos árboles comienza lo que actualmente se conoce como la Reserva Thomas van der Ham. Acá hay otro bonito humedal de la ciudad, que es el humedal El Salitre, que queda dentro del complejo deportivo El Salitre. Es muy poco conocido, este sí queda en todo el centro geográfico de la ciudad y ustedes pueden ver cómo nos ofrece un espacio, aunque parecido a a la conejera, este sí queda dentro de todo el entorno urbano de la ciudad y es uno de los humedales que fue reconocido por el distrito y fue legalizado por el distrito hace 3 años y es de los últimos que entró al listado de humedales de la ciudad. Humedal El Salitre. En Bogotá tenemos 15 humedales que son reconocidos por el distrito, pero realmente humedales como tal tenemos más de 50. ¿Qué sucede? Cuando un humedal, les pongo un ejemplo, en el año antes del 2011, del 2012, este humedal pues existía, pero no estaba dentro del listado de humedales que tiene el distrito de Bogotá, que tiene el distrito capital y a través de acciones ciudadanas, a través de también de presión política, se logró que en la administración anterior pues ingresara. En el año 2011 teníamos 11 humedales, pasamos a 15 en el año 2016 y este fue uno de los que ingresó en ese listado. Y bueno, ya les voy a contar más la historia, una historia que es bastante, eh, sí, que nos muestra realmente cómo creció Bogotá a través de los años. Esto es una foto actual. Si ustedes ven el cuadrado de color amarillo, ahí queda el aeropuerto El Dorado abajo, las pistas del aeropuerto El Dorado. Y ustedes verán pues una mancha blanca que son las construcciones que hay actualmente en Bogotá. Pero si nos retrocedemos 50.000 años, 50.000 años cuando, bueno, todo eso fue un proceso gigantesco que tuvo Bogotá de desecamiento porque si ustedes recuerdan el Bogotá era un gran lago, le llamaban el Gran Lago de Humboldt y estaba completamente lleno de agua, pero cuando hubo una falla geológica que formó el Salto de Tequendama, toda la sabana de Bogotá se desecó por ese salto de Tequendama. Toda el agua se fue hacia el río Magdalena, bueno, hacia el río Bogotá y luego hacia el río Magdalena. Y miren lo que éramos antes, si ustedes ven esas líneas allá, esos son los cerros de Suba o La Conejera. Allá están los cerros orientales, estos son los cerros del sur y miren la diferencia entre ayer y hoy. Entonces, toda esta zona que ustedes ven urbanizada hacia el costado, esto sería el occidente de Bogotá, hacia abajo, donde dice Bogotá hoy, ese es el occidente. Por ahí todavía quedaron relictos de humedales de lo que hace 50.000 años era un gran lago. Y acá les voy a mostrar otro ejemplo. Bueno, entonces ahí tenemos Bogotá ayer, Bogotá hoy, y les tengo un ejemplo aún más dramático de lo que ocurrió en Ciudad de México, que esto es cuando en 1519, cuando los españoles pues arribaron a América
Ellos llegaron a la Ciudad de México que se llamaba Tenochtitlán y era una ciudad rodeada de agua, era una ciudad marítima. Y ustedes van a ver cómo en esa cruz que está en toda la mitad del lago, dice México Tenochtitlán, estaba el gran lago de Texcoco y abajo, si ustedes se dan cuenta, dice Xochimilco, lago de Xochimilco. Y bueno, ahí está todo el aglomerado de lo que es actualmente México. Y estamos hablando de hace casi 500 años, ese mapa hace 500 años. Ustedes ahora van a ver lo que es Ciudad de México, miren lo que era antes, miren lo que es ahora, y ustedes verán que Tenochtitlán es la estrella que queda en toda la mitad Ciudad de México. Los lagos de Xochimilco son la estrella que queda abajo, la que está puro en la parte de abajo donde dice Google, ahí queda Xochimilco y arriba, la estrella de arriba es Teotihuacán y comparemos cómo era antes. Teotihuacán quedaba en la parte de arriba, Xochimilco quedaba abajo y miren todo el gran lago, como en solo 500 años desapareció completamente el lago de Texcoco y por eso cuando se visita Ciudad de México en la parte céntrica la iglesia del Zócalo está completamente hundida, o sea se ve el efecto del hombre como cuando los españoles llegaron a nuestro territorio uno de sus primeros objetivos fue desecar la mayoría de lagos que existían y de humedales, porque para ellos pues eran, sí, como aguas putrefactas, no tenían esa visión del territorio que tenían los antiguos habitantes de pues de acá de América, y vemos cómo se desecó completamente el lago, no queda ningún rastro, digamos en el caso de Bogotá si lo comparamos, al menos en Bogotá tenemos como les digo, por el costado occidental, la mayoría, pues todos los humedales que tenemos están en ese costado, tenemos 15 y hay más, pero alcanzó a sobrevivir algo. Pero el caso es parecido a México, pero aquí es mucho más dramático porque realmente lo único que quedó fue la estrella de abajo que es Xochimilco. Bueno, acá hay una foto que no es muy conocida por los bogotanos y es el famoso lago de Luna Park. Esa es la iglesia que queda sobre la avenida de las Américas, que es muy reconocida cuando uno va hacia el sur por el Transmilenio, que queda después del río Fucha. Y esto lo que ocurría es que el río Fucha pasa o sea, por el costado norte de esta foto y el río Fucha se desbordaba y generaba estos lagos. Por eso ese era el gran lago de Luna Park que usaban los bogotanos para recreación y del cual pues ya no queda nada y encima pues está construido varios barrios de la ciudad. Allá son los cerros orientales del sur de la ciudad y más o menos por donde se ven todos esos eucaliptos sembrados es actualmente la avenida Caracas. Bueno, acá ya les voy a dar como una especie de visión un poco más ancestral de los antiguos habitantes de la sabana de Bogotá y en especial de la ciudad, que le llamaban a los humedales, les llamaban chupcuas. Después sí, se volvió al español el término chupcua y se le comenzó a llamar chucua. Y ustedes conocen barrios que se llaman chucua, digamos el barrio La Chucua en Kennedy, era un antiguo humedal que conservó su nombre y luego fue rellenado. Y ellos lo llamaban así antes de la llegada de los españoles, les llamaban chupcuas. Y ahí está el término muiscubún, perdón, que es el diccionario que traslada los nombres muiscas a nombres en español. Entonces, como les digo, así se les llama antiguamente a los humedales.
Y en Bogotá nos quedan relictos de esos humedales y de cómo los muiscas tenían una relación con el territorio. Y si ustedes se dan cuenta, ese es el Club Los Lagartos. El Club Los Lagartos tiene una de las, bueno, aunque han desaparecido muchísimo, tienen una de las evidencias más fuertes de la intervención muisca en los humedales. Y si ustedes ven como esas líneas dentro del césped de los campos de golf, esos eran antiguos vallados y antiguas construcciones que hacían los muiscas en los humedales, y ellos lo que hacían es que en esas líneas, o sea, lo que vemos verde, ellos hacían como una especie de jarillones, y en lo que vemos verde más oscuro, ahí sembraban plantas, también ellos hacían cultivos de peces. Y todas estas construcciones todavía quedan, aunque han ido desapareciendo con las nuevas construcciones que se han hecho en el Club Los Lagartos. Y mira, ahí en esta parte tú ves allá la 127, pero eso es el costado que uno nunca ve. Realmente cuando tú vas acá, no sé si ven esa línea de abajo, ese es el río Salitre. El río Salitre, y esta calle que viene aquí por el costado más norte es la avenida Ciudad de Cali. Cuando uno coge la avenida Ciudad de Cali y pasa al río Salitre, ahí a este costado está el Club Los Lagartos, y como ustedes ven ahí están sí, los vestigios de las intervenciones muiscas. Esto es en el humedal Jaboque. Esta piedra que se encuentra dentro del humedal es un monolito muisca. Y hay teorías y hay estudios que muestran que ellos usaban estos monolitos. Algunos tienen un orificio en la parte de arriba, cerca a la copa de la piedra, y ellos lo usaban como observatorio ancestral, o sea, como observatorio astronómico, y le encontraban sentido a esas piedras o a esos monolitos. En el caso del humedal Jaboque, existieron originalmente, dicen, más de 25 a 30, quedan aproximadamente 13, y este es uno de esos, el más vistoso. Este monolito se ve desde el borde del río Bogotá, porque el humedal Jaboque llega hasta el río Bogotá. Entonces en ese lado estamos en el costado, casi al final de la ciudad, en el costado occidental, y ahí se ven estos monolitos que también son vestigios de lo que eran antiguamente los humedales. Pero también en la actualidad tenemos humedales completamente cercados por la urbanización. Si ustedes ven esa mancha verde que hay en el costado más hacia arriba de la imagen, es el humedal de Techo, que queda en la localidad de Kennedy, cerca a Castilla, los barrios de Castilla, todo ese complejo Castilla. Y ustedes ven allá ese cuadro verde de arriba, y acá más abajo ven como una línea que se va cerrando y se comunica allá. Antiguamente todo esto, o sea, incluyendo ese pedazo de arriba y el del lado, todo lo que ven alrededor era un solo humedal. Infortunadamente, bueno, en los años 90 y 2000, se construyó el barrio que lo hicieron directamente encima del humedal, que es el barrio Lagos de Castilla. Por eso se llamaba Lagos, porque realmente las construcciones iban secando el humedal, y quedó con ese nombre, Lagos de Castilla. Y ustedes se dan cuenta cómo el humedal está completamente separado y casi que estrangulado por las construcciones que hay. No, esto es la actualidad, pero lo que les decía es que este sector que está al lado derecho, todas esas construcciones que ustedes ven ahí, antiguamente hace 20 años eran humedal, pero fueron avanzando, avanzando y secando el humedal. Sí, sí, claro, humedal.
Entonces, ahí les muestro cómo, miren, el humedal está completamente estrangulado por la urbanización. Está es el costado que vemos abajo, el costado que está arriba y comunicado por un pequeño caminito. Y también nos muestra cómo la urbanización ha afectado los humedales de forma directa. Y aquí hay otro ejemplo que ya no es tan dramático, pero es el humedal Santa María del Lago, que queda, esta es la calle 80, esta es la avenida Boyacá, y digamos para, si no conocen muy bien el sector, también queda por este lado al pie de esa cancha de fútbol que hay, es el Estadio El Tabora, por ahí queda también la clínica Partenón, y ustedes se dan cuenta cómo el humedal está totalmente rodeado de urbanización y como aunque sobrevivió ese costado que llamamos Humedal Santa María del Lago, si ustedes se dan cuenta al lado derecho del Humedal Santa María del Lago hay como una especie de parque. Esa zona verde que ustedes ven ahí con una línea en la mitad y como rodeada de árboles antiguamente, hasta el año 90 era un humedal que le hemos denominado el humedal Bonanza. Cuando se construyó el barrio Bonanza, que queda de la calle 80, perdón, de la calle 80 sí, y la avenida Boyacá, el barrio tenía problemas de alcantarillado y lo que hicieron los vecinos del barrio Bonanza era, pues lo que hacían era arrojar todas las aguas residuales al humedal. Después pues de que el barrio siguió creciendo y más y más y más, ese antiguo humedal quedó convertido en casi que en un pozo séptico. Entonces los mismos vecinos le pidieron al acueducto que desaparecieran ese caño, que realmente era un humedal, y que lo desecaran y lo convirtieran en algo pues que fuera más limpio. Y quedó convertido en ese canal que ustedes ven ahí, que es esa línea del costado hacia el lado derecho, y se perdió la oportunidad de tener un humedal tan bonito como el que hay al lado izquierdo, que es uno de los más visitados, que es uno de los que tiene la mejor calidad de agua de todos los humedales de la ciudad y que es un aula viva de las más utilizadas dentro de la ciudad. Entonces nos damos cuenta cómo la misma ciudad daña los humedales, después le echa la culpa a los humedales, porque pues sí, lo acusan de ser sucio, de que eso es horrible, cuando ellos mismos son los culpables, se desaparece el humedal, se pierde la oportunidad de tener un bonito espacio para la ciudad y luego este espacio que ustedes ven acá, pues ustedes infortunadamente saben que en Bogotá un canal de aguas lluvias pues se convierte en sitio de inseguridad y hay un conflicto muy fuerte desde que se desalojó el cartucho porque pues mucho habitante de calle llegó a vivir ahí. Mientras que el espacio que era un solo humedal, pues sobrevivió y se le llama el humedal Santa María del Lago. También dentro de los humedales tenemos especies únicas a nivel mundial. Esa ave que ustedes ven ahí es la tingua bogotana. La tingua bogotana es una especie endémica de Bogotá, que quiere decir endémica, que solo se encuentra en una zona restringida de un territorio. Entonces, cuando yo les digo que esa tingua bogotana es endémica, quiere decir que solo ustedes la pueden encontrar en el altiplano cundiboyacense o sabana de Bogotá. Todavía sobrevive en varios humedales de la ciudad. Esta foto es tomada del humedal Juan Amarillo, que queda en la localidad de Engativá. Bueno, Juan Amarillo queda en Suba, exactamente. Este es del costado de Suba, porque pues Juan Amarillo colinda con las dos localidades, Engativá y Suba, y esta es tomada del lado de Suba. Y pues como les digo, dentro todavía de toda la urbanización que tenemos en la ciudad, sobreviven especies únicas a nivel mundial como esta. Sí, esa es la tingua bogotana. Nombre científico es Rallus semiplumbeus, que quiere decir
que es un rálido, que son como una especie de gallinitas pequeñas, pero con picos muy grandes. Esa es la tingua bogotana. También tenemos esta especie de planta, que esta es aún más fuerte porque esta especie es única a nivel mundial, pero en un espacio ya demasiado reducido. Digamos, ustedes la tingua bogotana la pueden ver en algunas lagunas de Cundinamarca, pero esta especie que se llama margarita de pantano solo existe en un lugar que es entre el humedal La Conejera y la reserva Thomas van der Hamen. Y está localizada en un espacio menor a 100 metros cuadrados. Esta especie se había declarado extinta en el año 97 por el Instituto Humboldt. Ellos hicieron pues la búsqueda de la planta por el altiplano y la habían declarado extinta, pero en el año 98 una expedición que hizo la Fundación Humedal La Conejera la encontró en el lugar que les digo. Infortunadamente, esta especie está en grave peligro, aunque se ha llevado al jardín botánico y se ha logrado, pues bueno, todavía están en ese proceso pues de poder extraer el ADN, revisar si se puede hacer, pues lógicamente el proceso para conservarla, por si pues se llega a extinguir, pero pues sigue ahí en ese sector del humedal La Conejera, colindante con la reserva Van der Hamen. También hay especies muy curiosas como este tucán que aunque no es originario, no es acá de nuestra ciudad, al parecer pues algún vecino esto es en el humedal Córdoba, algún vecino del humedal de Córdoba probablemente lo compró de tráfico de fauna o pues no sabemos cómo llegó al humedal, lo liberó y el tucán lleva viviendo más o menos 3 años en el humedal. Hace poco también lo avistaron, o sea que ha sobrevivido durante mucho tiempo y consume mucho esos frutos de ese árbol que es el caucho sabanero. Esas pepitas que ven ahí son del caucho sabanero y pues también las especies se adaptan, aunque lógico este tucán es de tierras cálidas, vino acá a Bogotá y pues ha logrado sobrevivir durante, si calculamos entre 3 y 5 años, porque estos son de los primeros registros que se tuvieron. Hace más o menos 2 años no se avista, entonces no se sabe si, pues es difícil de avistar, entonces no sabemos si todavía está o es que ya murió. Este tucán se llama, bueno, es que tiene un nombre científico complejo, pero el nombre común es tucanillo. Tucanillo y la característica más importante es que alrededor del ojo tiene una franja azul. Pero pues ustedes saben que en aves, por decir algo, nosotros acá le podemos decir tucanillo y en la costa o en las zonas de donde le pueden decir tucaneta de flores. Entonces los nombres comunes varían de acuerdo a la zona. También en Bogotá tenemos los curíes, que son especies también endémicas pero esta sí de toda la sabana. Bueno, lo vemos, sobre todo se avistan fácilmente en La Conejera, porque pues allá es la zona como más urbana perdón, más rural de la ciudad. Y pues hay sí, una leyenda que nunca se ha confirmado, que dice que a La Conejera, a toda la hacienda, porque era una hacienda, la hacienda La Conejera, le llamaban así porque los criollos de la época no les decían curíes, sino conejillos de indias a esta especie. Entonces dicen que ese nombre de hacienda La Conejera llegó porque era tal la cantidad de curíes que había que allá avistar cientos era muy fácil. Lógico, ahora es muchísimo más difícil, pero todavía se avistan dentro de la ciudad. Esto es otro bonito espectáculo que tenía Bogotá porque infortunadamente esta oportunidad la perdimos y era en el humedal Meandro del Say. El humedal Meandro del Say queda colindante con el río Bogotá en la localidad de Fontibón, al pie de la zona franca de Fontibón. Y en épocas de migración de aves,
Esas aves que ven ahí son los patos canadienses, vienen desde el norte, desde Canadá, Estados Unidos y México, pasan por Colombia, la mayoría no se queda en Colombia, sino baja hasta Perú, algunos alcanzan a llegar hasta Argentina y ellos toman los humedales de toda Colombia y en especial en Bogotá tomaban el humedal Meandro del Say como sitio de descanso y se alcanzaban a avistar 3.000. En ese día que estábamos ahí se avistaron 2.500, más o menos, pues eso es un estimado que dan los ornitólogos. Y ese es un registro de esa época. Esto ocurrió hasta el año 2013 porque infortunadamente con las obras del río Bogotá, desde el año 2014 no le comenzó a ingresar agua al humedal y se secó completamente. Actualmente no se ve absolutamente nada. Y o sea, fue muy radical porque en el año 2000, como les decía, 2011, 2012, 2013, eran mínimo 2.500, 3.000. Y desde el año ya 16 bajó a 70, como a 100, 2017 ya por ahí 1 2 y ya no. Bueno, les voy a mostrar un mamífero que es muy bonito, no es sí, o sea, es como de los afectos de los bogotanos, que es la chucha, es una zarigüeya, pero casi la mayoría de los bogotanos, si alguna vez hemos visto una zarigüeya, es infortunadamente en alguna avenida espichada por un carro. Pero en este caso la vimos en el humedal La Conejera y todavía pues muy bonito que estaba ahí viva y es un registro muy bonito que tenemos y muy difícil de obtener. ¿Y ellos por qué no tienen casi pelo? No, son de la familia de los marsupiales y bueno, sí, espera, no, es que es pantalla completa. Y lo curioso de haberla visto es que, como les digo, infortunadamente solo, digamos, en mi caso, que he estado en los humedales 7 años, solo la he visto una vez, pero nunca la he podido registrar. Eso la registraron en La Conejera viva, porque yo en mi caso he visto por ahí unas 20, pero pues al pie de la autopista norte, al pie de San Simón en el norte, al pie del humedal Torca Guaymaral, y pues en ese caso fue un bonito registro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, toda esa biodiversidad que existe y que se ha salvado, acá coloco la foto de una líder muy importante de los humedales que se llama Dora Villalobos. Ese detrás queda el humedal La Vaca, que queda en la localidad Kennedy, vecino a las bodegas de Corabastos. Pero lo importante de Dora es que nos demuestra cómo estas fotos, ustedes ahí ven, es del año 2006, de hace 12 años, cómo el humedal era un literal botadero de basuras y lo único que sobrevivía era ese charco que quedaba en la mitad del humedal. Si ustedes ven detrás, allá esa gran pared es las bodegas de Corabastos. Y miren las terribles fotos y gracias a una acción muy, muy de base, muy fuerte de la comunidad y sobre todo pues de las líderes que existían, tenemos actualmente el humedal La Vaca. Y si ustedes se dan cuenta, miren las mismas bodegas allá atrás y miren lo que logró la comunidad. Lógico, un trabajo muy duro, de mucho tiempo, de mucha entrega hasta amenazas porque pues todas las comunidades, porque infortunadamente los recuperadores que habían en Abastos se fueron a vivir al humedal y o sea, era un sitio primero muy peligroso, segundo insalubre,
habían caballos, mejor dicho, lo que ustedes imaginan, habían infortunadamente también ollas de microtráfico y con el tiempo, después de un trabajo arduo, se logra tener este humedal de la vaca. Entonces son ejemplos de cómo la ciudadanía activa puede lograr cambios muy radicales en su territorio. Y acá tenemos un ejemplo también más reciente. El humedal La Vaca tiene dos sectores, el sector norte, que fue el que les mostré, y este que es el sector sur. ¿Por qué quedó dividido en dos sectores? Porque en la mitad se localiza el barrio El Amparo. Este sector, esta foto la tomé en el año 2016 y ustedes pueden ver que eso se suponía que era un humedal. Eso que ven ahí, ese botadero de basuras, allá por el costado de arriba había pues sí, unos cambuches con habitantes de calle y ellos pues llegaban a hacer su labor de reciclaje y pues mire cómo dejaban todo esto, vecinos al lado y lado. La verdad una tragedia ambiental muy fuerte que pues se denunció en el 2016 y que pues también con estas mismas personas vecinas, mira, acá habían esto que les estoy mostrando se supone que es el humedal. Estas bodegas de reciclaje que hay ahí, esto era una gran bodega de reciclaje, esos camiones que estaban allá están sobre el humedal rellenado y todo era un gran parqueadero, bodega de reciclaje y botadero de basuras. Y pues después de una labor de más o menos 6 meses de pues ponerlo en los medios, en que la gente pues tomara conciencia de que era lo que había pasado con ese espacio y la misma comunidad exigir sus derechos, pues en este momento se está recuperando. O sea, lo primero que hizo la alcaldía actual fue recuperar el espacio. Este espacio que ustedes ven ahí era este espacio, era esto. O sea, la foto la estoy tomando desde la parte derecha hacia allá. Entonces se retiró todas estas basuras, se hizo un cerramiento por parte de los vecinos y pues ya ahí ustedes ven que se está abriendo un gran hueco para pues construir el humedal que infortunadamente ya estaba completamente relleno, pero ya se está recuperando. Esta es otra foto, miren el vaso del humedal ya se está construyendo. Esa casa roja, no, perdón, la que está después de la casa roja, desde ahí fue donde yo tomé esta foto. O sea, de la casa siguiente se veía era ese basurero y todo lo que ustedes ven allá y miren ahora cómo se ve. Entonces ya no hay el botadero de basuras, ya sí, ya todo está avanzando a buen paso. Y eso también pues nos sigue dando ejemplos de que si hay ciudadanía activa, que si hay personas interesadas en los humedales, pues la recuperación se puede hacer. El distrito tiene que invertir el dinero pues para poder recuperar estos espacios que ya tienen una figura legal y que pues no se permite que estén como estaban durante tantos años. Pero también esto sí es más antiguo. Hemos perdido humedales que ya no se pueden recuperar como este que quedaba o sea, bueno, acá que por ese lado, perdón, por este lado pasaba el río Fucha, de este lado queda el terminal de transportes de Bogotá y de este lado quedaba la avenida Boyacá. En ese sector, que algunos les llaman bodegas de Montevideo, existía este humedal, pero ustedes ahí se dan cuenta cómo el humedal ya estaba siendo rellenado, si ven todos esos bordes llenos de escombros. Esta foto la tomó un líder ambiental que ahora es una de las personas que más conoce de humedales de Bogotá, que se llama Byron Calvachi. Él cuando vio esto en el año 94, espera, sí, 94, 95, era pues muy joven, tenía una cámara, fue y tomó la foto, pero pues realmente esa foto es la única que hay de ese espacio y quedó en el olvido porque pues miren lo que es ahora. Esas son las bodegas de Montevideo, que ahora, o sea, ya se ha vuelto más industrial, pero esta foto la tomamos en el año 2013 y ya no quedó nada. Sí,
Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo perdemos, perdón, cómo perdemos espacios? Pero infortunadamente este sí ya no se puede recuperar porque ya no hay reconocimiento por parte del distrito, no hubo reconocimiento, si no hubo reconocimiento, pues ya se perdió ese espacio. Y también mostrarles cómo, este es bueno, lo voy a poner así como en forma de trinos porque también actualmente, aunque se hacen recuperaciones, también los humedales pueden sufrir sí, los vaivenes de la política y de las administraciones distritales. Y esto lo cuento porque toda esa lucha y todos esos humedales que ustedes vieron que todavía existen y se recuperaron, fueron por grandes líderes que tuvo la ciudad, grandes líderes ambientales, y todo ese ejercicio se recogió en una ley que es casi única a nivel mundial, porque Bogotá es de las únicas ciudades que tiene ley propia de humedales, la política distrital de humedales, que fue un ejercicio de 2 años muy fuerte de más de 50 organizaciones y quedó plasmado en la política distrital de humedales de 2007, que es sui generis a nivel global, porque pues la mayoría de las ciudades y países pues tienen es una ley y no una ley propia para una ciudad. Y fue un ejercicio muy bonito que infortunadamente la administración actual modificó para poder seguir haciendo ciclorrutas, puentes y caminos que aunque tienen una visión urbanística, ambientalmente no son, se ha demostrado que no es lo que se debe hacer. Y como les digo, también las administraciones durante muchos años han tenido una visión más urbanística que ambiental de los humedales. Y este es otro ejemplo que muestra el humedal Juan Amarillo. ¿Se acuerdan de la foto que yo les mostré de la tingua bogotana? Ya les voy a mostrar dónde queda eso porque este es el costado más conocido del humedal. Y pues entre la comunidad ambiental le llamamos la piscina porque literalmente fue un humedal que se convirtió en una piscina para deportes náuticos. Y ahí ustedes lo van a ver en las siguientes fotos porque lo que antes era un humedal, el humedal tradicional que ustedes van a conocer en Bogotá se transformó en una piscina de cemento. Exactamente, que esa es una pregunta muy importante. ¿Qué pasó con el agua? O sea, todo lo que era, o sea, imagínense un humedal tradicional, retiro de plantas, animales, lodos, los bordes naturales, todo desapareció, se drenó totalmente el humedal. Luego se le colocaron paredes de cemento y en otros lados se impermeabilizó porque pues un humedal del subsuelo siempre brota agua, siempre, en cualquier lado. Y si ellos no lo hubieran impermeabilizado, pues esto no lo hubieran podido secar de esa manera. Se invirtió mucho dinero en todos estos bordes que ustedes ven y ustedes lo pueden ver acá, aunque pues no es tan fácil de entender, pero si ustedes ven del lado izquierdo, que es una foto tomada de la misma página de mapasbogotá.gov.co. Esa fotografía es del año 98 y las obras se hicieron en el año 2001, 2002, 2001, 2002. Entonces, si ustedes se dan cuenta del lado izquierdo, ustedes ven como unas manchas, esto le llaman mosaico de humedales, y es que está lleno de plantas, de pequeños espejos de agua, y del otro lado ustedes van a ver una mancha uniforme verde oscura y luego gris. El verde oscuro es el buchón que ha invadido toda la represa porque pues realmente es una represa, y del lado derecho está el agua y ese borde en cemento que ustedes ven ahí era el muelle para la salida de los kayaks o de los botes para la práctica de deportes náuticos que se imaginó y que logró hacer realidad Enrique Peñalosa en ese humedal. Pero ustedes pueden ver, miren la diferencia
entre lo que es, este es actualmente el humedal. Cuando ustedes vienen por la avenida Ciudad Cali y está la carrera 86, si algún día han ido al humedal Juan Amarillo, esa es como la plazoleta principal del humedal. Miren el borde en cemento, el adoquinado, pues infortunadamente aguas negras y mucho buchón porque al aislarlo de Río Bogotá pues se convirtió en una represa que no respira y que no tiene sino pues infortunadamente. Sí, exactamente. Entonces el buchón crece desbordadamente, pero si ustedes se dan cuenta, esta es el mismo humedal, pero del lado en que no se hizo intervención. Este es o sea, el primer costado que les mostré es el que llamó la piscina, que ese fue el que se intervino. Y este que no se le hizo nada, miren la diferencia, sin bordes, y por eso, si ustedes se dan cuenta, es que podemos entender actualmente que ese tipo de intervenciones no funciona y Bogotá ha ido aprendiendo y la misma humanidad ha ido aprendiendo que intervenir los espacios naturales de formas drásticas y urbanísticas pues es un desastre y no se debe hacer, pero como les mostré, infortunadamente otra vez llega la misma administración que en 20 años no ha evolucionado su concepto ambiental y pretende hacer lo mismo. Y si ustedes se dan cuenta, pues ellos, o sea, nuestro alcalde dice, hicimos laguna donde solo habían potreros rellenados como parte del Parque Lineal Juan Amarillo, y después dicen que no tiene justificación que no se autorice el canotaje deportivo y recreativo en la laguna que hicimos. Entonces la misma visión que había hace 20 años continúa y se quiere expandir en varios humedales de la ciudad, cosa que pues actualmente se sabe que no es lo ideal. Y les voy a mostrar otro video. Ah, pero este era el que no habría. Bueno, entonces en este video muestra una cosa muy interesante y se las voy a mostrar acá. Esta parte que ustedes ven verde, ¿sí? Todo lo que ustedes ven verde es una gran capa de buchón encima del agua y nosotros en ese video estábamos localizados en el sector naranja, en el muelle, que era donde se suponía que salían las lanchas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el borde en cemento que siempre han visto, en este caso era Mauricio, un intérprete ambiental del humedal, él está dentro del humedal, donde se supone que es agua, él está allá adentro. Y allá hay perros pues que entran y se comen la fauna que hay, las tinguas, lo que haya por ahí, y él está dentro del espejo de agua y demuestra cómo está la capa de buchón que hay, tan grande, tan espesa, que puede caminar sobre las aguas. Y él está ahí sobre el agua. Nos encontramos parados ¿Sí escuchan encima de algo? lo que es la laguna, que se supone que contiene 1 millón de metros cúbicos de agua. Pero aquí debe haber por lo menos Miren, ese es el 1 millón humedal. de metros cúbicos de buchón, porque estoy parado y no me hundo. Ya los perros ferales habitan dentro del agua, como lo pueden observar ahí. Y uno de los mayores Así está peligros más. es que estos perros lleguen a estas islas Sí, donde se sí es encuentran verdad. los búhos. Ahí hay gran cantidad de búhos que estaban separados del humedal porque se encontraban en las islas. Pero Y ya si no hay ustedes se dan islas. cuenta, allá al fondo sí hay agua. Actualmente vemos la Entonces cantidad todo de es un vestidos gigantesco sólidos. espacio de buchón O sea que en el lleno evento de en el pues que basuras esto como vuelva a se ve ahí. convertirse en agua, pues tendríamos sólidos suspendidos totales gran No, cantidad. esto es en el sector del Rincón, Se observa exactamente, la del desidia de la Rincón. administración porque no han retirado el buchón. Yo Y creo son que no miles, hay pues miles o hectáreas a la millones, redonda. decían algunos, de toneladas de buchón ahí por lo espeso que está. O sea, si ya uno puede caminar, Miren este. es un nivel muy, muy fuerte de... Bueno, eso, pues no hay forma de que no se afecte, pero sí lo que se hace es con unas paladragas acuáticas, que es como sí, como lo llamamos, como una rueda que con los dientes lo va recogiendo así y sí, exactamente.
no, esta sí es la presentación. Entonces, ustedes pueden ver cómo ese tipo de intervenciones todavía nos siguen afectando en la ciudad y cómo hemos ido aprendiendo a no hacer ese tipo de obras, pero cómo también los vaivenes políticos afectan los humedales y infortunadamente pues la lucha por los humedales continúa. Entonces acá ya viene como un pequeño espacio de por qué Humedales Bogotá hizo y continuará haciendo ese ejercicio de divulgación de los espacios del agua. Entonces esta es la página que tenemos. Ahí ejemplo contamos que esos paticos, un día en el humedal El Burro, unos constructores, o sea, hay una urbanización muy cercana al humedal El Burro, encontraron un nido de esos patos, de los patos pisingos. Los patos pisingos son sobre todo de zonas más cálidas, pero a veces vienen a la ciudad y habían puesto un nido y ellos pues en su dinámica pensaron que si dejaban los patos solos, pues los patos se iban a morir, siendo que lo que había ocurrido es que los padres pues estaban allá trayéndoles comida, entonces quitaron el nido, eran 9 patos, inmediatamente parece que murieron 3, se repartieron los 6 que quedaban entre 3 obreros y el único que pues que se dio cuenta de que como que eso no era lo mejor, nos llamó y pues tenía los 2 patos, uno de los 2 sobrevivió porque pues estaban muy maltratados y ese tipo de historias las contamos pues para que la gente sepa que si encuentra un nido es preferible que ni se acerque, pase lo que pase, así le parezca a uno que puede verse afectado porque si ya uno toma acción y no conoce qué es lo que hay que hacer, pues va a afectar más. Y así todo lo que, mire, por decir algo, acá hay un ejemplo, alertante posible proyecto vial que afectaría al humedal Tibanica, es otra problemática actual de la reserva. Bueno, escribimos de todo eso, pero usamos mucho las redes sociales de todo tipo para eso y también para mostrar que Bogotá, cuando les digo que tiene 15 humedales, en este mapa tiene la gran mayoría de todos los humedales que tiene Bogotá, conocidos y no conocidos, legalizados y no legalizados, como por decir algo, el Club Los Arrayanes. El Club Los Arrayanes que queda en el norte, en el extremo norte de Bogotá, tiene humedales, pero es parte de un club, aunque los humedales estén dentro del club, no quiere decir que no sean humedales, dentro de una propiedad privada. Mamá Dominga, que queda en la Universidad Nacional, que es un humedal muy pequeñito al pie de la Facultad de Biología. Es una miniatura que lo usan inicialmente era una idea para hacer experimentos, pero con el tiempo ya quedó como humedal. Y lo que ustedes ven ahí de Timisa, Parque Los Novios, casi que cualquier cuerpo de agua es un humedal dentro de la ciudad. Y hay unos no reconocidos como la Tingua Azul que queda en el costado del río Tunjuelo con Avenida Ciudad de Cali. Ahí hay un humedal que no está reconocido y que ya tiene todo, le falta la parte legal de las que les hablaba con el salitre para convertirse en humedal. Claro que sí, bueno, es que es difícil de observarlos, pero ponle unos 4 años, cuando el avión lograba aterrizar, cuando venía de Funza y aterrizaba, cuando habían épocas de grandes lluvias del costado sur, habían unos cuerpos de agua muy grandes que casi solo se formaban en épocas de inviernos fuertes. ¿Qué pasó? Ese humedal lo reportó sobre todo Gustavo Wilches, que él se la pasa tomando fotos desde el avión, cada vez que sale y las publica. ¿Qué pasó? Infortunadamente el aeropuerto está en proceso de ampliación y gran parte de ese humedal está rellenado y probablemente, yo creo que en este momento ya no debe quedar casi nada, pero humedales hay en muchas partes de la ciudad que no están reconocidos, por decir algo. Cuando ustedes vayan, bueno, aunque ahorita está siendo afectado, pero cuando ustedes vengan de Bogotá del norte, por la autopista norte, cuando entren a Bogotá,
ustedes van a ver a su lado izquierdo que en el separador de la autopista norte, a veces, si le ponen mucho cuidado, van a ver a veces como bolitas cafés en esos espacios que hay, esos son curíes, los curíes que yo les mostraba. Allí hay tinguas, hay muchas aves en ese pequeño separador de la autopista norte, el que queda en toda la mitad. Pero sobre todo se ve cuando uno entra más que cuando sale de Bogotá, porque cuando sale hay una vegetación alta. Y ese humedal existe porque cuando en 1950 se hizo la autopista norte separó un solo humedal que era Torca-Guaymaral, lo separó en dos partes, la parte Torca que queda en el costado oriental y la parte Guaymaral que queda en el costado occidental. Entonces ese humedal existe desde esa época, desde los años 50. Infortunadamente con la ampliación de la autopista norte va a desaparecer. Ahorita están talando toda esa zona para poder ampliar la autopista norte. Y bueno, pues digamos que ya de finalización de la exposición, todo esto es para entender que aunque no nos reconozcamos como una ciudad de agua, Bogotá sí lo es, porque todavía tiene, como les mostraba al comienzo, la desecación de Bogotá fue muy fuerte, pero todavía quedan humedales. Y otro ejemplo bonito es esta foto que se tomó en el humedal Córdoba. Y si ustedes ven en la mitad de la foto, al fondo se ve como una manchita blanca, esa es la avenida Boyacá. La avenida Boyacá viene, cruza y de aquí queda el humedal Córdoba. La distancia entre la Boyacá y más o menos donde estamos serán unos 40 metros, pero le garantizo que casi cualquier bogotano ha pasado por ahí, pero ni siquiera sabe que es un humedal y menos ha tenido la oportunidad de ver el humedal desde este costado y apreciar esas bonitas oportunidades que nos dan los humedales. Acá pues les dejo los datos, lo que necesiten, que se encontraron un ave o lo que quieran. Ahí nos pueden escribir, Facebook, Twitter, lo que quieran o ingresar a la página. Y pues les agradezco el tiempo y no sé, preguntas o... Ya. Y como les comento, el objetivo siempre es reconocer los humedales. Y les voy a dejar, bueno, ahorita que puedan anotar, les voy a dejar un último video que tomé el sábado pasado, hace 8 días, en el humedal de La Conejera, en un lugar muy, muy especial que hay allí. Ya les muestro el video y les cuento el por qué es importante ese video. Bueno, ahorita les explico qué es eso, pero pues lo importante es el video de las aves que hay, todo lo que hay. Miren, allá va una tingua, una focha. Sí, ella es la que está cantando ahí. Pero ¿por qué es importante este video? Bueno, acá lo que estoy tomando es una muestra de calidad del aire del lugar que marca 2, que es excelente. Quiere decir que es muy, muy bueno. Pero aquí en este pedazo, cuando se enfoque aquí, bueno, ahí en ese espacio y se tienen que ustedes imaginar que encima de ese espacio tan bonito, al pie de la reserva, entre la reserva Vanderhamen y el humedal, va a pasar un puente de 10 carriles de ancho, que es la avenida la avenida longitudinal de Occidente. Se supone que pasa por encima 10 carriles de ancho y que no va a generar grandes afectaciones, es lo que dicen los constructores. Y todo eso se hace porque como atrás queda la reserva Vanderhamen y allá se piensa construir más de 52.000 viviendas para más de 1,5 millones de personas, del lado de allá, pues hay que ofrecerles vías y esa sería una vía
que nosotros venimos reportando desde 2011, que es la que más afectaría todos los humedales, porque ni siquiera solo a La Conejera, sino a Capellanía, el mismo plan de manejo ambiental dice que desaparecería. Por Tibabuyes, donde vimos la Tingua bogotana, pasaría un puente que lo cruzaría y acá pasaría otro puente de 100 metros. Y lo más complicado es que en ese sector, exactamente ahí encima, pasa el puente y la margarita de pantano, única especie, también se vería afectada. Y la reserva Anderhamen pues quedaría cruzada por esta avenida. Entonces, este video es importante porque muestra cómo, aunque nos vemos como una ciudad que necesita infraestructura y todo lo que pues que sí necesitamos, pero pues no hacerla ahí, sino buscar otras alternativas. Y miren ahí en calidad del aire, digamos que 2 es el número más bajo que se puede encontrar. ¿Qué pasaría cuando pase una avenida de 10 carriles con Transmilenio en toda su extensión? Entonces ya con este video terminamos la exposición y no sé cómo sería la dinámica. No sé si tienen preguntas, aportes. Muchas gracias, Daniel, por la charla. Muy ilustrativa. Yo tengo dos cosas muy como técnicas. Primera, ¿habrá algún sitio, o yo no sé si se habrá hecho ese trabajo, donde uno encuentre humedal por humedal las plantas específicas que hay y la flora? Claro, pues digamos que la pregunta, si la entiendo, es que ¿dónde es fácil encontrar las plantas? Así, Sí, ¿no? si hay algún sitio donde yo encuentre un registro Un sitio. que en Ya. tal humedal se encuentra tales floras, tal, sí, un inventario de flora y fauna de cada humedal. ¿Cuál? Sí hay uno que fue un estudio de la Universidad Nacional sobre plantas invasoras de los humedales que también incluían las no invasoras. Eso fue como en el año 2015, pero el dato exacto sé que lo hizo el profesor. Bueno, ahorita que me acuerde lo comunico, pero sí hay, claro, y tiene que haber. Y hay otro manual importante que se llama Las plantas de los humedales, que hizo Jardín Botánico hace como unos 3 años y colocaba el mapa de cada humedal y la zona en la que estaban las plantas. Pero sobre todo, digamos, en asunto de plantas, el Jardín Botánico es el que tiene toda la información al respecto, y el estudio de plantas invasoras, es que se me olvida el nombre del autor, pero también fue por parte del Jardín Botánico. Entonces toda la información de plantas, Jardín Botánico, y muchas están todos los estudios que hace el distrito están publicados en la página web, entonces ahí lo puedes encontrar. La segunda inquietud que tengo es, digamos, hay un registro del historial de cada humedal que uno, como la biografía del humedal tal y tal, y uno encuentra como un historial. Sí hay, pero digamos que esa historia existe, pero todavía no se ha compilado bien, pero sí. No sé si yo vi que en el listado de conferencistas estaba Alejandro Torres. Él hizo un libro muy importante sobre los 3 humedales de Kennedy. Bueno, 4, Techo, Purro, Vaca y Tibanica. Y ese libro sí cuenta la historia de los de Kennedy, de los del sur. Y es un libro grandísimo y muy bien hecho. Infortunadamente, de los de el occidente y el norte todavía no hay ese documento, pero muy probablemente, ojalá pronto se haga. Pero ese libro es súper recomendado. Se llama Los humedales de Kennedy. Los humedales de Kennedy. Es impreso el año pasado. Sí. El año pasado. Y el otro que hay está disponible, quiero mostrarlo, un poco lento, pero es el ejercicio de recuperación que hicieron en el humedal de Córdoba. Ah, sí, que ellos hicieron un cuento, Hicieron un libro o algo así. Un libro, ahí ese libro está Luz publicado, María digitado. lo hizo. Sí. Yo creo que se los mostré, está publicado en la página web del proyecto de Agua, un patrimonio que circula de mano en mano, que se les mostré a comienzo de todos los talleres. Dale. Bueno, un segundo, si no queda aquí.
estoy que abro el internet, pero si entran a Google y busquen agua, un patrimonio que circula de mano en mano. Aquí creo que no me está abriendo, pero se los quiero mostrar. Y dentro de ese ejercicio dentro de esa página hay un link que dice bibliografía. En ese link de bibliografía hay sobre agua cualquier cantidad de bibliografía que tenemos en la Biblioteca Luis Ángel Arango y en la red de bibliotecas del banco. No me está funcionando, no me quiso abrir el internet. Agua, 2 puntos seguido, un patrimonio que circula como las monedas de mano en mano. ¿Sí? Ese libro es súper bonito y está en digital, se puede leer acá. Yo lo voy a colgar si quieren en el Pertris que nosotros manejamos y les mando por correíto el link directo de acceso al libro porque se puede descargar. Y uno de los líderes que participó en ese ejercicio está programado para una charla, lo tenemos programado para invitarlo. Mauricio, sí, Castaño. Sin embargo, pues quiero que venga con el grupo con el que trabajó para que les cuenten cómo una iniciativa ciudadana termina convirtiéndose en un proceso de recuperación muy serio de un humedal, que como Daniel les ha contado, pues es el ejercicio que ha vivido Bogotá en los últimos años. En realidad no es el distrito el que se haya preocupado por la recuperación de los humedales, sino somos nosotros los ciudadanos los que de alguna manera hemos obligado al gobierno distrital a recuperar esos espacios, ¿no? El internet no sé qué pasa, pero bueno, lo pueden buscar ahí. El libro se llama, a ver si yo me acuerdo, búsquenlo si quieren en el catálogo de la biblioteca como El humedal de Córdoba. No recuerdo exactamente el título en este momento, pero sí está ahí, yo se los comunico a todos por correo electrónico. ¿Alguna pregunta? Mauricio Castaño, sí. Mauricio Castaño está dentro del grupo. No sé qué pasó aquí con el internet, el computador está algo lento, pero se los envío. Bueno. ¿Hay alguno de ustedes, pregunta pura técnica, alguno de ustedes que no le haya llegado correo de invitación hoy a la charla, que no le haya llegado? Listo, entonces me dejas tu correo ahorita al final y yo te incluyo en la lista para que sigas recibiendo la información. Y, bueno, y de lo del inventario de fauna y flora, sí, efectivamente es el Jardín Botánico el que más ha hecho, pero hay otros ejercicios de algunos otros investigadores, trabajos de tesis de maestría o de tesis de pregrado que han hecho también otros ejercicios. Ese material todo está aquí en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Es cuestión de, si queremos en algún momento sentarnos, revisar el catálogo, yo les puedo enseñar cómo se hacen búsquedas efectivas y demás, y armamos entre todos nosotros una bibliografía que pueda ser importante. El ejercicio también es que la hagamos conjunta, ¿cierto? Entonces yo puedo pasar una primera bibliografía, ustedes vienen acá, revisan los libros y vamos alimentando, y al final de todo este ejercicio la idea es tener una bibliografía conjunta entre todos sobre diversos temas, entre ellos pues los inventarios o los ¿qué otro nombre es el que reciben? Sí, inventarios de flora y fauna de los humedales de Bogotá. Bueno, para empezar, la Secretaría Distrital de Ambiente tiene varios estudios. Creo que uno lo hizo Susana Muhammad y el otro lo hizo Víctor Julio, es que se llama, bueno, Miguel Ángel Julio. Ellos, de hecho, se hicieron trabajos con coautoría de la Universidad de los Andes. Bueno, tengo una inquietud y confieso que hasta ahora se me ocurre. Pues cuando uno va a un club, pues uno ve los espejos de agua, pero uno no medita de que son humedales. ¿Hay alguna fórmula, digamos, que hayan implementado para hacer el cuidado de esos humedales, el Country Club, el Club Choquensá, etcétera? Pues digamos que un caso muy interesante que hay es el Club Choquensá, que ustedes saben que es vecino al humedal de Córdoba. El de acá del Banco de la República, entre otras cosas. Lo que ocurrió es que el humedal de Córdoba tenía ese cuerpo de agua, o sea, eso hacía parte del humedal Córdoba. Lógico, eso fue yo creo que fue como que en los 60s, se fue como secando una parte del humedal y eso quedó como un lago, pero era un humedal.
Actualmente lo sigue siendo, pero pues para que se puedan practicar deportes náuticos tienen que airear el agua y ustedes por eso ven que hay aireadores de agua dentro del club. Y lo mismo eso seguía hasta Lagartos, porque todo era un solo humedal. Sí. Seguía hasta Lagartos, de Lagartos bajaba y llegaba hasta Juan Amarillo o Tibabuyes. En Bogotá lo último que se ha hecho por parte de instituciones que digamos que antes tenían un lago y ahora lo quieren convertir en un humedal, son colegios. El Colegio San José de Inglaterra ha construido, perdón, San Jorge, sí, ha construido humedales y ahorita hay varios que se han dado cuenta que los humedales le dan una oportunidad a sus estudiantes de un aula viva, pero que yo conozca actualmente en Bogotá un trabajo hecho dentro de la ciudad, no. Conozco es cerca en Funza, varias empresas que han adoptado humedales y están recuperándolos, pero dentro de Bogotá no conozco ese ejercicio. ¿Ningún club lo está recuperando? Como humedal no. No, como humedal no. Lo tienen como espacio de deportes y pues, ejemplo, un humedal que tiene tantas plantas, buchón, es muy peligroso practicar algún deporte ahí, entonces no es viable dentro de un club que lo use para prácticas de deportes. ¿Ese es? Ah, sí, ese es. Ah, bueno, no, es que estoy entrando por fin a la página del proyecto grande que hace parte de este ejercicio de humedales, que es La Paz se toma la palabra, perdón, Dale. La Paz se toma la palabra a todos ya se las había presentado, pero igual vale la pena retomarlo. La Paz se toma la palabra es el eje central de este proyecto en el que estamos participando sobre humedales, sobre escritura alrededor del tema de humedales. Y pues entrando aquí encontramos la línea que nos tiene aquí un poco reunidos y es hagamos las paces con la naturaleza. Y alrededor de hagamos las paces con la naturaleza hay una serie de ejercicios que ha realizado el Banco de la República en asocio con otras instituciones y que es bueno que ustedes revisen porque pues son otros ejercicios de pronto no necesariamente con los humedales, pero sí ejercicios ambientales que podrían brindarnos algunos insumos y también que servirían como fuentes de información para lo que queremos escribir. Biodiversidad, nuestra conexión vital, que fue un proyecto que se hizo con el Instituto Humboldt, también en general sobre los ecosistemas. Este es el proyecto que les acabo de mencionar, Agua, un patrimonio que circula de mano en mano, que es un proyecto grande de la Sugerencia Cultural también, y el Boletín Cultural y Bibliográfico número 91 que publicó el Banco sobre las aves específicamente. Entonces acá también hay un inventario de aves supremamente interesantes, escribieron varios investigadores alrededor del tema de las aves, no particularmente de los humedales, pero sí en general, entonces, y está disponible en línea, 100% en línea. Es un ornitólogo muy, muy, muy importante. Sí, es cierto. Y esto, les sigo dando como información, esto porque uno de nuestros centros culturales de los que hace parte de la red de bibliotecas del Banco de la República en 29 ciudades del país, pues se convirtió en un espacio, es Manizales, que se convierte en un lugar de referencia documental sobre el paisaje cultural cafetero. Y dentro del paisaje cultural cafetero, pues las aves son un elemento supremamente importante. Entonces, este boletín, digamos que de alguna manera celebra ese ejercicio de que Manizales se convierta en ese espacio especializado en ese tema para la región cafetera. Y pues aquí, voy a abrirlo aquí, ahorita una pestaña nueva, pero este es del que les hablé. Si algunos de ustedes, que sé que son maestros, pues también acá hay una serie de recursos supremamente importantes para que puedan trabajar con sus chicos en los colegios o con sus hijos en las casas. Bueno, voy acá, este es el Boletín Cultural y Bibliográfico, pues es la última edición sobre la juventud en el siglo XX, pero yo me puedo devolver a las anteriores ediciones, números anteriores. Para presentarles es el número 91, las aves son patrimonio cultural, y si yo ingreso aquí, puedo ver en acceso abierto totalmente como nos gusta a nosotros, sin pagar nada, sino solamente para leerlos, todos los artículos, y voy a ampliar un poquito acá. Es muy bonito. Para que veamos los títulos.
ver si acá, algunas aves emblemáticas del eje cafetero, una breve historia de la observación de las aves en Colombia, que también es un ejercicio que vamos a hacer nosotros de observación de aves. Este será seguramente un artículo básico de que deberíamos leer todos antes de ir a nuestra visita por los humedales. Ilustración de aves, también un ejercicio bien bonito, comunicación científica y su difusión en la zona cafetera colombiana. Aves y literatura, el vuelo de las aves por la literatura, las aves de Caldas, y de pájaros y hombres. Esos son los artículos. Hay historia de los guardianes de reservas, entre ellas algunos también que tienen que ver con reservas de humedal. Ese es acceso gratuito, lo pueden leer en línea o lo pueden descargar en PDF. Popular que se pueda emprender o que ya esté en curso en contra de la construcción sobre esos humedales, la construcción del aloe sobre esos humedales? Pues es que ese proceso estaba quieto ponle desde el año por ahí 2003. Entonces, como siempre pasa, pues si está quieto, pues no se mueve, nadie se preocupa. Se reactivó hace 2 meses, pero hace 2 meses, porque ya se asignó 24.000 o 28.000 millones de pesos para hacer un estudio previo que va a ver qué tan factible es y qué obras, o sea, es un estudio solo previo, para después sí pasar, dicen que en febrero de 2019, allá asignar la licitación, la APP, todo lo que sería la real construcción de la avenida Lo. Entonces, en este momento estamos un poco quietos porque pues es un estudio previo. Y aunque ya se asignaron los 28.000 millones, creo que son, ellos los resultados los sacan en 2019 y ahí sí ya se podría, digamos, hacer unas, sobre todo demandas, porque infortunadamente actualmente todo funciona con demandas, ya no que mesas de participación. La mesa de humedales que nosotros teníamos, modificaron la ley sin avisarnos, nos enteramos por un trino de una persona que habían modificado la ley distrital de humedales. Entonces ya espacio a diálogo no existe, son acciones jurídicas, pero desde este momento que nos enteramos que ya hay esos recursos, pues se están comenzando a alinear las fuerzas para ver cómo llegar a eso. Por decir algo, la semana pasada en el humedal de Conejera llegaron personas del IDU y del contratista a comenzar a hacer estudios ya dentro del humedal. La comunidad pues reclamó y no pudieron ingresar, pero pues ya están en ese proceso. O sea, realmente, y es una opinión personal, yo considero que se sabe que si durante la administración Peñalosa no se hace la avenida Lo, ni se hace la construcción del norte de Bogotá en la reserva de Anderhamen, no se vuelve a hacer nunca. Entonces estos 4 años son un envión muy largo de conflictos en todo lado con los humedales, pero son estos 4 años. Si se logra sobrepasar estos 4 años, yo creo que la avenida Lo se haría por ahí hasta la 13, máximo, porque además es muy difícil, muy costosa, y solo se justificaría si el norte de Bogotá estuviera urbanizado con 1,5 millones de personas. Dentro de esas personas encargadas de hacer esos estudios, ¿está involucrada la academia? O sea, las universidades con investigadores. ¿De los 28.000 millones que dije? No, de los que tienen que hacer esos estudios previos, o ya los de estudios como tal de la factibilidad del proyecto. ¿Las universidades están convocadas? Porque yo considero que no, porque esos 28.000 se los dieron a un consorcio que lo conforma Ingetec, que es la misma empresa que está estudiando la Transmilenio por la séptima, que está estudiando el metro de Bogotá, el metro elevado. Entonces se lo dieron a un privado y pues yo honestamente no creo que ellos le vayan a abrir la puerta a la academia, porque además son una empresa muy grande y muy reconocida en la ingeniería y la construcción colombiana. Entonces yo considero que no, pero pues como te digo, hasta ahora
Fue la primera socialización hace 4 días. Entonces estamos esperando a ver qué va a pasar con ello. Yo creería, según mi opinión personal, que la opinión de la academia debería es fundamental, ser una academia, una opinión de peso, porque es una opinión de investigadores muy formados y especialistas en los temas. Ellos no van a dar apreciaciones superficiales, ¿no? Ellos van a dar algo con fundamento y con bastante respaldo por eso mismo académico. Es que no los llaman. Pues por eso mismo es que no los llaman, porque ellos son independientes.